Y lo prometido, ¿no? Final del 2016 con novedades y muy fuertes, sobre todo en materia económica, que es lo que nos atañe en el día de hoy. Y les prometí que lo íbamos a analizar con dos especialistas. Yo de esta casi que tomo distancia, ¿no? Y les voy a hacer las preguntas correspondientes a quienes entienden un poquito más. Por lo menos quienes van a ayudar a tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Después de la salida de Alfonso Pratgay del equipo de Mauricio Macri. Por un lado lo tenemos a Aldo Abram. ¿Cómo te va, Aldo? Un gusto. Bienvenido una vez más. La semana pasada ya estuvimos viendo cómo venía la economía y ahora nos encontramos con esta situación que ahora vamos a analizar. Y por otro lado, otro de los grandes amigos de la casa que nos ha acompañado a lo largo del año y hoy, a fin de año, lo convocamos casi de urgencia como para poder ver lo que está pasando. Fausto Potorno, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por venir. Y bueno, digo, me imagino que ustedes, por un lado, también los habrá sorprendido esta decisión, sobre todo a fin de año, ¿no? De la salida de Alfonso Pratgay apenas pasada la Navidad, después de este 2016 complicado, ¿no? A mí me sorprende sí el momento particular de no haber esperado por ahí a enero, donde por ahí la gente ya se ha ido y este tipo de noticias que suele generar alguna incertidumbre pega menos, ¿no? Pero bueno, evidentemente debe haber habido un alto grado de desgaste en la relación del ex ministro con el resto del gabinete y el presidente. No me extraña, fundamentalmente porque creo que si uno evalúa cuál ha sido la materia que se ha bochado a lo largo de este año, ha sido justamente el manejo de las cuentas públicas. El mismo ministro anunció a finales del año, ex ministro ahora, anunció a finales del año 2015 cuáles eran las metas para este año. Se suponía que el déficit primario iba a bajar un punto porcentual, no bajó un punto porcentual. Dibujan ahora con las entradas del blanqueo una baja de 0,3 puntos porcentuales del PBI nada más, que si quitamos el blanqueo del déficit primario de este año va a ser más alto que el del año pasado. Y para colmo nos habían prometido una baja del déficit primario de 1,5 puntos del año que viene, y resulta que va a ser apenas de 0,6 puntos porcentuales, lo cual está marcando un camino en el cual no hay mucha voluntad de contener el crecimiento del gasto público, y obviamente eso deriva en un montón de consecuencias negativas que han sido las que han mantenido la queja continua durante este año, y yo creo han demorado lo que han demorado la reactivación de la economía, ¿no? Porque si vos te pones a pensar con un Estado que no ajusta y que se mantiene enorme, obviamente nos tienen que sacar más plata del bolsillo con impuestos, obviamente no vamos a poder consumir, te dejan también le sacan con impuestos a los comerciantes, a los productores, con lo cual se le encarece producir y consumir, y encima les quitan todo el crédito, porque todo lo que no pueden cubrir con impuestos lo cubren absorbiéndose todo el crédito del mercado. ¿Cómo no va a ser altísima la tasa de interés y cómo no va a haber poco crédito en la economía? Sin crédito no hay economía que funcione. En una palabra, un sector privado que arranque, olvídense. El sector productivo hoy lamentablemente está realmente asfixiado por lo que es el enorme gasto público que tenemos. ¿Y qué nos promete en el presupuesto para el año que viene el gobierno? Que la carga fiscal va a incrementarse. Y no solamente en el presupuesto nacional, también lo dicen todos los presupuestos provinciales y municipales. La verdad es que es muy poco probable que acá tengamos algo que pase de un rebote si no van a venir los inversores, porque lo que van a estar leyendo con todas estas señales es estos tipos se cansaron de exprimir las naranjas que tienen y ya no les queda más jugo, entonces nos están invitando a venir para que vengan naranjas nuevas a exprimir. Ahora, ¿y qué puede llegar a ocurrir con el cambio de ministro? Porque uno se pregunta, ¿no? Y muchos decían, no quiero ser el primer ministro de Hacienda, el primer ministro de Economía en su momento del gobierno de Mauricio Macri, porque es el que debiera realizar el ajuste, el que tomar decisiones más complejas, algunas de las cuales se han tomado a lo largo de este año. Pero después de la salida de Alfonso Pratgay, ¿qué viene hacia adelante? Porque la llegada de Duhovne, un hombre de la Fundación Pensar, hace suponer que no va a haber una diferencia muy grande respecto de lo que se ha estado aplicando hasta ahora, ¿no? Mira, yo creo que hay una parte del cambio que es un cambio en la idea de gobierno de para qué servía el ministro de Hacienda y de Finanzas, ¿no? Me parece que cuando lo pusieron a Pratgay, en primer lugar había un tema político, de poner a alguien del grupo Cambiemos, no tanto del PRO, porque Pratgay venía así de Cambiemos, pero no del PRO. Y en segundo lugar, alguien más enfocado en los problemas que teníamos en ese momento, que era el cepo cambiario número 1, y los holdouts.
Entonces, si vos lo pensás en ese momento, Pradgay era el hombre indicado, una persona que sabía del mercado, que entendía las finanzas como para salir de eso. Me parece que, como decía Aldo, en algún momento empezó a tener mucho peso el tema fiscal. Sí. Porque vos empezabas, prometiste, vinieron los mercados, te financiaron, pero en un momento el señor que te presta la plata dice, pero ¿la vas a poder pagar esto que te estoy prestando? ¿Vas a poder pagar la deuda? Porque no veo que tus cuentas estén mejorando como para después pagarme. Y eso se empezó a agudizar después de que ganó Trump. Porque ahí todo el mundo empezó a ver, bueno, ¿a quién le estoy prestando? Porque mira que en Estados Unidos ahora rinde mejor los bonos, etc. En ese contexto, por ahí, hoy creo que el perfil de Duhovne es darle Hacienda, básicamente, darle un área, no finanzas, solamente Hacienda, y que se dedique a mirar los gastos. Me da esa sensación. Además, Duhovne había trabajado en la Fundación Pensar con este tema, con el gasto público. Así que mi sensación es que es una sensación por ahora porque no lo sabemos, pero mi sensación es cambiar de un perfil de ministro de Economía y Finanzas a un perfil de alguien de Hacienda para mirar bien los números, que esté siguiendo los gastos, etcétera, ¿no? Sobre todo en un estado que está muy diversificado, hay 22 ministerios ahora. Claro. Entonces hay que estar persiguiendo todos los ministros, ver en qué están gastando y qué les van a hacer. Sí, ahora, una cosa que te agregaría, Walter, si me dejas, es yo creo que hay un cierto grado de confusión que incluye a todo el gabinete. Era notable escuchar hasta el presidente de la Nación referirse a Alfonso Pradgay como ministro de Economía. Es decir, no es ministro de Economía. Claro. Ya no tenés más ministro de Economía, tenés un ministro de Hacienda y de Finanzas, que su objetivo tiene que ser justamente el principal de todos, tratar de ordenar las cuentas públicas. Si uno hace una historia hacia atrás de la Argentina y analiza cuál fue el motivo de todas las crisis argentinas, todas tuvieron un fondo fiscal. Nos dedicamos a gastar más de lo que teníamos, cuando había financiamiento nos endeudábamos al más no poder hasta que entrábamos en default, o si no teníamos capacidad de endeudarnos, saqueábamos el Banco Central hasta que lo llevábamos a la quiebra y terminábamos en una hiperinflación, o como están terminando en Venezuela en estos momentos. Todas las crisis fueron por el mismo motivo, o sea que a mí no me parece muy bien que hayan creado un Ministerio de Hacienda y Finanzas, porque ese es el principal problema de la Argentina y hay que resolverlo de una buena vez. Ahora, una cosa que uno notó en el caso de, creo yo, de Alfonso Pradgay, es que al votar Cambiemos, no todo cambió, porque los políticos, y en el caso de Alfonso él se defendió estas posturas, piensan que es el sector público el que hace que crecer una economía. Eso es lo que pensaba el anterior gobierno, de hecho, ¿no? Y cuando vos le decías, bueno, pero ¿por qué aumentás tanto el gasto público? ¿Por qué no aumentan un poquito menos? Pues ni siquiera estamos hablando de bajarlo. Claro. Aumentenlo un poquito menos para que de esa forma podamos bajar la presión tributaria sobre el sector privado y que pueda producir más y vengan los inversores. Él te decía, no, pero con esto vamos a abortar la reactivación. Y yo decía, no. ¿Y vos qué pensás? ¿Que la plata sale de los árboles? Esto me lo vas a sacar a mí y a los productores del bolsillo con impuestos, nos lo vas a sacar del mercado de crédito que tenemos todos los argentinos, con lo cual lo único que estás diciéndome es que vos vas a gastar mejor desde el gobierno la plata que yo, y yo eso lo dudo. Los que producen riqueza, los que generan riquezas y sostienen al Estado, ese sector privado productivo. No al revés, ese es al que le tenés que dejar las posibilidades y los recursos para que pueda generar crecimiento. No es casualidad que se haya demorado la reactivación, porque la realidad es que todo el ajuste que no hizo el gasto público, que no hizo el Estado, lo tuvo que hacer el sector privado. Ahora, justamente mencionás un punto que, leyendo alguna de las columnas de Duhovne en La Nación o algunos de los comentarios que hizo a lo largo de este tiempo, mencionaba que uno de los blanqueos más importantes que hay que hacer es el del mercado de trabajo, el de trasladar a la gran masa de trabajadores en el mercado negro hacia una economía en blanco, ¿no? Y quizás ese sea uno de los grandes desafíos de la próxima gestión, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre que se intenta hacer eso nunca se discute el tema de los impuestos al trabajo. Uno puede estar recontracargando de impuestos a alguien que contrata a una persona y después decirle, che, no contratas personas en blanco. Y no, porque cada vez que tengo que contratar a alguien tengo que pagar un montón de impuestos por cada salario que le pago. Tanto es así la diferencia que ¿qué es lo que suele pasar? El empresario siente que está pagando un montón por cada trabajador y el trabajador siente que está cobrando muy poquito. Claro. ¿Por qué? Porque la mitad se la lleva todo el Estado. Entonces, el mercado laboral está totalmente desordenado en ese punto. Pero ahí está otra vez lo que dice Aldo. Tenés un problema de gasto público. Después, que además ha sido el problema dominante. Esto es clave.
ha sido el problema dominante de la historia económica argentina. Entonces, ¿cómo se ha resuelto eso? Y con más impuestos. Y fíjate que todo el sistema tributario argentino no tiene ningún orden. No es que podemos discutir acá filosóficamente por qué cobrar ganancias o IVA o ingresos brutos. En realidad se ha cobrado lo que se ha podido. Y un ejemplo de esto es el impuesto a las ganancias. Vos fíjate esto. Se quiere poner impuesto a la ganancia de la renta financiera porque no había impuesto a la ganancia de la renta financiera. Ahora resulta que no hay, y donde no pusiste impuesto ahí, aparecieron otros que pusieron otros impuestos ahí. Entonces vos tomás un crédito y resulta que hay 10 puntos de tasa que son impuestos, ingresos brutos, etc. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde no hay más impuestos. O sea, hasta el lugar donde pensaste que no había impuestos, resulta que ya, si no lo colonizaste vos, como en Estado Nacional, lo colonizó una provincia o un municipio y ya te cobró impuestos sobre eso. Entonces es un Estado que ha cobrado impuestos, nación, provincia y municipio, a todo lo que ha podido, en un desorden completo, y entonces y todos impuestos malos, no hay orden, estás, por ejemplo, cobrando relativamente poco de ganancias, pero mucho de IVA. Hoy una empresa paga impuestos mucho antes de tener ganancias. Por ahí pierde plata, igual paga impuestos. Entonces, eso es porque tenés un Estado demasiado grande, un gasto público que se ha crecido desordenadamente, y demasiado. De hecho, a ver, en Argentina tiene los últimos 150 años, 137 con déficit fiscal. ¿Tá? ¿Qué significa eso? Que durante 137 años el Estado gastaba más de lo que le ingresaba. Ahora, si vos te gastás más de lo que te ingresa, lo que te va a pasar es que tienes que tomar deuda. Ahora, si siempre gastás más de lo que te ingresa, nunca la puedes repagar la deuda. Entonces, ¿qué te pasa? Entras en default. Claro. O tenés que salir. Y cuando entras en default, ¿cómo haces para seguir manteniendo? Bueno, emitís dinero. Entonces tenés, fíjate el ciclo económico argentino, crisis de la deuda, crisis inflacionaria, crisis de la deuda, crisis inflacionaria, porque el Estado siempre está gastando. Las crisis financieras argentinas, explícame cuántas crisis.com tuvimos en Argentina, o crisis, o la crisis del 30. No, acá no hubo nunca una crisis bursátil. Es más, cuando hizo la reforma del sistema del mercado financiero, ¿hace una reforma para qué? Si nunca hubo una crisis en Argentina bursátil. Las crisis fueron todas fiscales, que después terminaron pegando en el sistema financiero, pero nunca tuve una crisis bursátil porque algún trader se pasó de rosca con las opciones. Igual, vos fíjate que está muy bueno lo que decía Fausto, ¿no? Porque acá se ha dado algo que en la teoría fiscal se define de la siguiente forma, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de desplumar a un ganso? ¿Sí? Si vos les tratás de sacar todas las plumas de un solo saque, sí, obviamente al ganso le duele y sale disparado y anda a seguirle sacando las plumas. Entonces vos le tenés que sacar las plumas de a uno para que no se dé cuenta, y por eso es que tenemos infinidad de impuestos, tasas por todos lados. No es casualidad que a los argentinos que pagamos impuestos nos cueste llegar a fin de mes. ¿Sí? Alrededor de 16 días del mes estamos trabajando para el Estado. O sea, ¿tiene algún sentido que el sacrificio que hacemos cada uno de nosotros toda la mañana cuando nos levantamos para ir a trabajar como condenados y qué sé yo, lo hagamos para que despilfarren los políticos? Yo no lo hago para eso. No, deberíamos rebelarnos un poco los argentinos, empezar a exigirle al gobierno que empiece a bajarnos la presión tributaria a todos los niveles de gobierno. Y ahí otra vez definamos los puntos, porque hace un rato volvimos a tomar un poco a Duhovne como ministro de Economía, y no, Duhovne lo único que va a manejar es las cuentas públicas y la parte de impuestos en todo caso. Entonces, y ahí yo creo, le tengo fe a Nicolás en términos conceptuales, a diferencia de Alfonso, de que él entiende esto, porque lo he leído mucho, porque lo conozco y sé que va a tender a hacerlo. Ahora, pensar que todos en la política, que todos los que están en el gabinete piensan como Nicolás, es una audacia, con lo cual, ¿de quién va a depender, de qué va a depender y de quiénes va a depender que Nicolás, dentro de su voluntad de avanzar en este sentido, de controlar el gasto público, lo pueda hacer? No va a depender del gobierno, va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros no le exigimos al gobierno que nos deje de tratar como súbditos, que controle el gasto público y que nos baje los impuestos, no va a pasar. No va a pasar ni con Nicolás ni con nadie. Ahora, yo recuerdo haber tenido una charla en su momento con quien fuera presidente de la Nación, con Néstor Kirchner, diciéndome que él no necesitaba tener un ministro de Economía porque la economía la iba a manejar él. Y finalmente fue Roberto Labaña su primer ministro de Economía, uno de quizás uno de los últimos superministros que tuvo la economía en Argentina, algo que después fue modificándose hasta la llegada de Kicillof con Cristina Kirchner, y ahora con este nuevo escenario que planteó Mauricio Macri de no tener un ministro de Economía, sino de dividir la economía en varios ministerios. Ahora toma otra división más, ¿no? La cartera de Hacienda y Finanzas pasa a ser Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas. ¿Esto le hace bien a una economía que está
en una situación de crisis, con inflación alta, con una caída del PBI importante, o todo lo contrario? ¿Qué se puede llegar a suponer? Mirá, si me preguntas a mí por la administración del Estado, en general creo que en situaciones de crisis es mejor juntar la decisión de una sola persona. Los romanos lo hacían, ¿te acordás? Cuando los romanos entraban en guerra, nombraban de la república, se pasaba, los senadores nombraban al dictador, que era el que tomaba las decisiones en condiciones de emergencia, ¿no? Y después se volvió a la república, hasta que un día no se volvió más a la república. Eso es cierto también. Pero creo yo que cuando las condiciones son complicadas es mejor concentrar las decisiones, porque hay que tomar muchas decisiones al mismo tiempo y todas tienen impacto sobre todas las demás. Ahora, al revés, en situaciones de estabilidad te conviene distribuir las decisiones y no darle demasiado poder a nadie para que nadie cometa un grave error. Hoy estamos muy distribuidos, para mí, en las decisiones económicas, en una economía que está bastante complicada, que hay que tomar muchas decisiones donde la decisión del Ministerio de Energía te afecta a la Hacienda y no sabes quién está decidiendo las cosas. Entonces, ¿cuánto aumentan las tarifas? ¿Cuánto impacto tiene sobre los subsidios? Si la tarifa va a ver más al productor o va más al Estado, también tiene impacto sobre el gasto público y la deuda que hace tomar y la tasa. Fíjate que hay muchas cosas que hay que pensarlas todas en su conjunto. Y al tener personas divididas, cada uno va a tirar para su lado y no encontrás a nadie pensando todo globalmente. Hoy, así como están las cosas, el que toma las decisiones globales es Macri, ¿no? Porque debería ser el jefe de gabinete. No sé hoy cuánto Marcos Peña está en estos temas, pero la sensación es hoy que tiene las decisiones muy distribuidas y las condiciones no son tan estables como para estar en esa situación. ¿Se puede esperar que esta decisión sobre el fin de año modifique algo las expectativas que estaban puestas en el año próximo, de esto de recuperar un poquito el andar de la economía? Yo creo que en la medida que Nicolás logre mostrar que realmente su gestión va a estar apuntada a controlar el aumento del gasto público, a tener idea de que existe escasez de recursos, que la plata que gasta el gobierno no la deja Papá Noel al final del año en la casa rosada, bajo el arbolito, y después hay que gastarla, sino que sale del bolsillo y del crédito de todos los argentinos. Yo creo que algo puede cambiar realmente, porque hasta ahora las señales han sido muy malas, ¿no? Lo que comentaba hace un rato del presupuesto de la Nación, que hubiera sido dejar de aumentar muy poquito el gasto público, con dejar de aumentar 1 o 2 puntos porcentuales el gasto público, ponerle de 22, 4 a 20, ya por lo menos hubieran podido decir, bueno, en vez de medio punto de mayor carga fiscal voy a medio punto menos, pero es año electoral, discúlpame, te muestro hacia dónde voy. No, te mostraron que van para el otro lado. Entonces, yo entiendo que los inversores no estén viniendo, que no llueva ni garúen inversiones en la Argentina, porque no les estamos dando las señales que les tenemos que dar para que quieran venir. Y es ahí donde yo creo que Nicolás tiene las ideas claras, Nicolás Dujovne, como para dar esas señales. También creo que lamentablemente va a tener una oposición fenomenal, tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno, porque acá los políticos lo único que buscan es tratar de gastar cada vez más plata ellos a costa, lamentablemente, de que gastemos cada vez menos plata todos los argentinos. ¿Y en eso tiene que ver algo un poco la debilidad del gobierno a la hora de negociar con los diferentes actores? Bueno, en realidad sí, es cierto. A ver, el gobierno tiene un problema que es debilidad política. Claro. O sea, entonces, cuando vos estás en esa situación, la mejor forma de negociar es abrir la billetera. En realidad siempre terminás abriendo la billetera. Y eso le ha pasado mucho al gobierno. Era algo de esperar también, es cierto. Pero me parece que el punto clave es que estar controlando el gasto público y además dar señales hacia el futuro. Fíjate lo que pasó. Paraguay presentó un programa fiscal que básicamente no era mucho el programa fiscal, era básicamente una reducción esperada del déficit fiscal y se incumplió este año. Pero nunca le diste la señal al inversor de decirle, che, pero no, está bien, lo incumplí este año, pero el año que viene va a ser así. Lo único que sabe es que va a ser el año que viene, pero no el 2017, el 2018, el 2019. Y el señor que te prestó a 10 años, está diciendo, sí, bueno, está bien. Está bien que el 2017 viene el presupuesto, pero el 2018 y el 2019 y el 2020, ¿qué vas a hacer? Porque yo tengo que cobrar todos esos años, ¿no? Y ahí te das cuenta que hay otro problema. No estás convenciendo hoy al inversor de que te prestó plata de que vas a mejorar. Podés decirme, no, ahora no pude porque tengo un problema político, la verdad es que me cuesta negociar y cada vez pierdo plata. Bueno, te creo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer los próximos años? Y eso es un poco preocupante. No se presentó un programa fiscal alternativo.
hasta ahora lo que quedamos es este año el déficit fiscal va a ser así, el año que viene es un poquito menos y después no sé. Y eso no es una buena señal. Me parece que eso hay que atacarlo mucho más. Me imagino yo que así como queda el Ministerio hoy de Hacienda, básicamente para Duhovne, si no es Macri o Jefatura de Gabinete quien dice, muchachos, hay que bajar el gasto, Duhovne no va a tener mucho espacio. Claro. Ahora, si Macri o Jefatura de Gabinete dicen, hay que bajar el gasto 10%, el trabajo de Duhovne va a ser, bueno, lograr que eso se cumpla. Sí, y ahí, ojo, porque tenemos un grave problema. El otro día el presidente de la Nación le dijo a sus ministros que eligieran no sé cuántos programas cada uno para eliminarlos y bajar el gasto público. Si esa va a ser la forma en que va a bajar el gasto público, estamos en el horno. Así nadie bajó el gasto público en la historia de la humanidad. Lo que vos tenés que hacer es ver qué Estado querés tener, necesitás y podés pagar, diseñar ese Estado y a partir de ahí armar ese Estado. Eso se llama reforma del Estado. No es bajando el gastito allá o eliminando aquel o sacando aquel que, bueno, no trabaja mucho, lo echemos. No. Porque hoy la realidad es que no solamente el Estado es enorme, además no nos sirve para nada. Es un Estado absolutamente inútil, sino que la gente nos diga si está recibiendo los servicios fundamentales que debería recibir un Estado cuando hemos llevado el nivel del gasto público a niveles récord históricos, ¿no? Nadie puede decir que sí. Cuando tenemos 80-90% más de empleados públicos, ¿alguien recibe mejores servicios que hace 10, 12 años? Nadie del Estado. O sea, no es un problema solamente de bajar el gasto público, sino además de hacer que ese Estado sea chico y eficiente. Y además, si no buscamos que ese Estado sea chico y eficiente, rediseñándolo de nuevo, que esa no es solamente una tarea de Nicolás Duhovne, sino del ministro de Modernización Ibarra, no vamos a cumplir con este objetivo de que realmente el Estado le sirva a la gente y no que la gente siga sirviendo al Estado, ¿no? Aldo Brand, muchas gracias por venir hoy. Y a vos, Fausto, por venir también. Gracias a ustedes por acompañarnos todo este 2016. Nos vamos a reencontrar obviamente la semana próxima ya para encarar un 2017 que será de mucho contenido político, de mucho contenido económico y nosotros lo vamos a analizar aquí cada semana adelantando las noticias. Gracias por la compañía y nos reencontramos la próxima semana. Thank you.